Vale. Bueno, vamos a ver si todo va correctamente. Comenzamos donde estábamos, venga. Vamos con el herrero este. A ver qué se cuenta. Welcome, adventurer. I take it you're new to Remington. No doubt you came here to choose from my fine selection of weapons. Yes, I seem to have it all. Clubs, swords, maces, bows, cutting and gutting galore. Why don't we see if we can find the perfect weapon for you? Vamos a decirles que no, gracias, ya tengo todo lo que necesito. I'm not sure. Something is missing. A hole that only a blade can fill, perhaps. Let's get to know each other a little better. Perhaps I can make you a customer yet. Tell me, how do you like to kill? I see. Playing to your strengths. Keeping things simple. And when you kill someone, what do you feel? I can see it in your eyes, though. You can't help feeling a tingle of pleasure all the same. One more question, if you'll humor me. Do you think you could turn your weapon on those closest to you? Vale, yo jamás mataría a nadie que me importara. You'll do so much worse by the time I'm las que nos interesan, les ha gustado la decisión. Still rolling in the muck, I see. Gortash La perrita de oro, ¿no? Coming. Knows you have the Bone Lord's stone. Do not let him hiss hot air into your worm or weakened brain. He'll find your weaknesses, stick a knife in the cracks and prise you apart. Unless you get him first. Remember, his throat spits lies. She's toying with me. What does she want? Where are you? You! Try attacking me when my back isn't turned, you bloody coward. Venga, repítese como si lo dijeras totalmente en serio. I don't need to. I know what you did. Whacking me over the head. Near caved me skull in. I'm gonna knock that smirk right off your face. Ahora la había pegado, se había transformado en nosotros y le había dado unas hostias aquí al herrero. Vale, perfecto. Pues seguimos. Este pozo es la entrada a algo, pero no sé de qué, la verdad. Ahora hay que mirarlo. Es que fallan todos los cabrones, pero si fallas no se activa. Es una entrada a algún sitio. Sterling ha muerto. Esto no es buena señal. Welcome to Sword Coast Couriers. To send and to serve. I'm alive, though I will admit it's been tough recently. Esto es lo de las palomas. We've had to cut down our courier routes. Too risky with that army rampaging nearby. Me hace mucha gracia esta misión. Left me in a right pickle. I've sent what I can by pigeon, but now something's attacking them and all.
Become a postmaster, Danzo. It'll be easy. Nobody mentions having to spend your evenings hunting for pigeon carcasses, do they? Well, if it's not too much trouble, I'd be much obliged. Any letters you find, bring them back to me. Sin abrir, unopened, of course. And there's some gold in it for you. Te ganarás algo de oro. Todo lo que sea oro nos viene bien. Tenemos que montarnos tranquilo. Nos hemos cambiado a la Ecel y nos las hemos hecho monje. Name and rank, quickly now. There's a war on. At ease, at ease. La teniente Paloma, El comandante Plumalero. Bueno, busco algunas cartas que no han llegado a entregar. You mean the top secret communiques attached by the tall one? If they didn't arrive, no doubt they were attached to one of our recent casualties. Intelligence is in short supply, but we know our enemies flanked us on the west side. Not one nos ha dicho algo de una azotea, que tenemos que ir a algún tejado. the whole area. I won't lose one more beat to the blighter. If you pass that way, beware the sign of the featherless wings. From that rooftop, none return. Vale. Cositas. Nos ha dicho que de la azotea nadie regresa. O sea, hay algo en esa azotea que hace que se pierdan todas las cartas. Templo de la mano abierta. Bueno, se nos ha desbloqueado la misión del monje. Del monje maldito. Look, investigator. Brilgor might have been a criminal, but he was no murderer. You're missing something. You have to be. Enough, Yanis. Listen to yourself. El personaje está guapísimo. You are defending a man who ritually slaughtered your high priest. The evidence speaks for itself. Brilgor killed Father Lorgan, then, be it out of shame or profane duty, offed himself with the same blade. Case closed, Sister Yanis. Shitey little elephant. Oh, I apologize, stranger. Language like that hardly befits a rector of Ilmater. Thank you. Siempre que salga lo de la clase que somos hay que darle. I wouldn't normally speak so harshly, but these are rather unique circumstances. 2 people just died on temple grounds. Our high priest, Father Lorgan, and one of the new refugees, Brilgor. Investigator Valeria thinks it's a murder and is content to blame Brilgor, the politically convenient target. Vale. Feel free to look around the temple, but fair warning, the investigator won't change her mind without significant new evidence. Vale, pues dónde se encuentra Sinra Clarwen. I can tell you where to find her, but she won't be very chatty, I'm afraid. Shira passed away last year. Peacefully, mind. We buried her in the crypt under the temple. Sí, iremos a representarle sus respetos. Nos tienen que dar una cosita muy interesante. Shira's caress would be my best bet. That's her usual haunt after closing a case. I really hope you find something. Vale, vamos a ir a los aposentos donde está el cadáver del padre. El padre Clarwan o algo así como se llama. El padre Lorgan. Y vamos a hablar con él. ¿Y cómo se habla con un muerto? Pues con el hechizo de hablar con los muertos. Eso con algunos NPCs es muy interesante porque te cuenta cosas. Mira, mira, mira. Qué guapo. The corpse regards you,
lifelessly. Vale, ¿quién te mató? Enano vestido de rojo. Primera pista. ¿Por qué te mató? ¿Qué estás haciendo justo antes de morir? ¿Cómo perdiste la vida? Un filo envenenado, parálisis. ¿Qué estabas haciendo antes justo de morir? Ocultar a Brilgor de los puños. Brilgor es un refugiado. ¿Dónde te atacaron? Túneles del sótano. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Perfecto, nos ha dicho cositas. Here we go. Bueno, aquí tenemos la trampilla del sótano. Aquí tenemos dos misiones. Tenemos la misión del monje maldito y la misión del otro. ¿Ves? Encuentra el lugar del crimen. Primero vamos a hacer esta. Que ya veáis. Hay un secreto que no está mal. A crypt. This must be where Shira Clawin is buried. Here lies Sister Shira Clawin. Date of birth unknown. Died 1491 DR. Faithful to the crying God, long didst I wait, only to find thine empty flesh. Honorable Sindra. Honored Shira, her Espíritu grande, spirit tu has cuerpo no más fled, que un and her cascarón. body but merely a husk. Swear I did to shed this foul mania and bestow it upon Shira. She was to endure, to suffer, as was her god Ilmata's wont. Who now shall bear the madness Shah has wrought on me, so I might no longer suffer? Oh, shall it be thou? Conocimiento arcano. The monk himself holds your answer. Tasha's hideous laughter is a powerful skill, but earning it may come at the cost of wisdom. Pues esto es el truco. O sea, básicamente lo que si te haces cargo de la maldición del monje, lo que te dan es el hechizo de la risa horrible de Tasha. Básicamente. Ni te afecta a la cordura ni nada. O sea, si no la quieres, pues tienes que pelear contra él y contra un montón de zombies. Si la aceptas, yo me haré cargo de la locura. Te dan el hechizo y el monje maldito es libre. Su espíritu se va. Vale. Un 7, de 2. Aquí tienes que tirar unas tiradas. You giggle, struck by the absurdity of the moment. A spirit hiding inside an amulet has brought you to the body of his granddaughter and possessed it. Outrageous. Ridiculous. Once again, you feel your wisdom draining away. Hilarious. What is it? Vale. You focus on the source of the power, but it is quiet and still. It needs to rest.
básicamente no te afecta. The urge to laugh dwindles. You can't help but Mira, chuckle. has resistido a la locura del monje y has tenido la risa horrible de Tasa. And earned Tasha's hideous laughter. My friend, forgive me, for this mind was not mine own. May laughter be thy gift, never thy curse. Has visto que la risa sea un don. Canst thou feel the warmth of his blessing? This is not my final twilight, but a new dawn. Farewell. The corpse is an empty husk once more. The monk, liberated from madness, is finally at peace. Y ya lo tenemos. He's gone. Well, it was always good for a laugh. Ya tenemos risa horrible de Tasa como hechizo. Y tenemos un hechizo gratis para nuestro personaje. Esto está bien, ¿eh? No suele... Might be useful. Los inciensos se venden por 30 de oro. Así que recogerlos. Baldurs Gate. Vale, vamos a ver. ¿Qué hay que hacer aquí? That's curious. Tenemos un escudo. Mira, aquí tenemos otro escudo heráldico. That's curious. Vale. 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 Cositas. Vamos a pillar. Tenemos por aquí. Mira, mira, mira. Pero voy a dominar persona. Agua bendita. El aspirante a santo. A ver. Pergamino de dominar persona. Falla la percepción. Move with purpose. Trampita, ¿eh? De 20, lol. With a flick of the wrist. Tenemos que pillar un montón de herramientas de ladrón. Porque la verdad es que no tengo apenas. Vamos a pillar a la Eiffel. A simple task. Madre mía. Fíjate que tenemos bastantes bonificadores, ¿eh? Y bueno, así estamos fallando todo. Lol. Madre mía. De pura suerte, ¿eh? El inicio de resistencia psíquica. No está mal, ¿eh? Esto para el final del juego nos va a venir bien, seguramente. At least things have stayed interesting. Light on my feet. Vale. Pues nada, vamos para adentro. No traps, please. Esa trap, ha dicho. Así que con cuidado. Vamos a guardar. Y ahí
hay peña allí. Hay peñita. Hay peñita. Nos atacaron directamente. Ten paciencia, hijo, pronto. If everyone else minds their business, I'll be fine. What's cooking? Indolence breeds madness. Don't mind me. What path lies before me? Vamos a intentar darle desde aquí. Sí que no. Jejeje. Van a tope, con las flechecitas. Me han dicho, ¿nos lanzas esto? Para abajo. Wonder if the gods are watching me. Never get the problem solved. Be patient, Jack. Ah, se cura. Ah, no. Brethren in blood, tell them. Vamos a ver. Taking position. I've got this. Want to do it? Vamos a ver, Carlita. Perfecto. Perfecto. Este es el de las flechas. El mamón. En la boquita, que hemos dado. No failure. Then our eyes can't be trusted. Moco rectante. ¿Te imaginas un moco rectante? Pues eso nos han dado. Roca escarpada, se puede bajar por aquí. Bueno, vamos a observar todo. Anything of use? Llevo con motivos florales. Vamos a completar algo. Vale, esto es lo de las cartas. Un gran signo de Bregan bajo el templo de mano abierta tiene una extraña llave con motivos florales. Debemos averiguar qué abre. Vale. Mira, torso del payaso amputado. Body parts. Is this some kind of Have to keep going. What's that? ¿Qué tenemos aquí? Espérate. Atrofiadora. 5-8, daga. This blade's wicked look matches its deeds. Poor Father Lorgan.
Vale. Has encontrado el arma de crimen y una llave con motivos florales. Vamos a averiguar qué abre. Aquí se puede subir. Cofre del viajero. Metate. Intentar pillar todas las estas de trampas. Just another crate. Vale, aquí volvemos. Vale. Hay que mandar todos los alimentos que encontremos, los mandamos al campamentito. Vale, mira que tenemos por aquí. Más cositas. I think these were the people Father Logan was trying to help. The corpse remains silent. Vale. O sea, el hechizo solo funciona con ciertos cuerpos. No funciona con todos. El auto. Atuendo estallado turquesa. Ropa de indigente. Vamos a quedarnos este. A ver qué tal. Cuenco, 30 pavetes, el cuenco. Edición de limosna. Estos son todos indigentes, los pobres. Y como no les echan falta, pues nada. Los metemos aquí. Y ya está. Tabla de cortar. ¿Dónde vamos por aquí? Vamos a ver dónde vamos. Hemos ido. Hostia. Sí, sí. Pues nada, vamos para allá a ver. A ver, nos encontramos. ¿Dónde lleva? Vale. Aquí hay como un campamento. ¿Se puede llegar aquí? Darlita, tú que saltas mucho. No. Pues no parece que se pueda llegar. Pues seguimos para adelante, a ver. Que justamente esto es lo que yo quería explorar. Así que me vas a mí y creo que ya sé lo que es. Como sea eso, perfecto. Mira, hemos salido por otra parte. Y nos ha venido muy bien. Así exploramos esto.
Bet that'll fit in my pack. Another quake. What's going on? It's the Elder Brain. There's something happening to it. Azafrán silvestre. Vale, mira, aquí está otro acceso a la ciudad. Perfecto. Let's have a look. Rico, rico, ¿eh? Vamos a ver. Cofre pesado. Un rubí. Un 15 de oro. Menos es, ¿no? Cofre del viajero. Watch how you go. There's a trap. Hija mía. Aquí tenemos un montón de cosas. ¿No hay nada? Hemos fallado, la trampa ha explotado. Pero lo que había en el interior se ha ido, ¿no? Tenemos que ir a comprar lo de desactivación de trampas. Nos hemos quedado sin nada. Cadáver reciente, ¿qué te parece? El cadáver ha sufrido demasiado daño. Vaya por Dios. What's inside? There's a trap. Doesn't matter much anymore. Un tipo aquí agonizando. ¿Le podemos curar? What's next? Sí. ¿Le podemos curar? Herido de gravedad. Vamos a meter una... My leg, tell the others. This man is not long for this world. Intentar ayudarlo. It's too late. This man, you hear the blood gurgle in his struggling lungs. Hola, hola, hola. No me has dejado, ¿eh? No one stopped me yet. The corpse has nothing to say. No tiene nada que decir. Será perrón. ¿Y tú? The corpse has nothing to say. Pues nada. Pichel de cerveza. Un pichel, ya ves, qué rico, ¿eh? El pichel, el pichelín. Need to find a way forward. No cabía ahí. Una trampa. Venga, bajar precisidades. Aquí hay otra, ¿eh? Qué extraño, de aquí que hay. ¿No hay nada?
¿Se han puesto aquí algo para bajar? No hay nada. Ojo. Hay aquí un barco. Subida de level. Ojito. Ahora hacemos la subida. Vamos a ver si subimos con todos. Mira, aquí hay un par de incautos. No, unos cuantos incautos. Nadie se mete con el señor de piedra. El señor de piedra, Nine Fingers sends her love, arsehole. Your Stone Lord's a dead man walking. You help me kill these asses. The girl will sprinkle you with gold. Vale. El señor de piedra parece una apuesta más segura. Are you serious? Sí, lo digo en serio. A pacifist in Baldur's Gate? Nobody's leaving this place alive, cock. Tenemos que matar a todos, chaval. Vale, ¿qué hacemos? ¿Cargamos otra vez y nos aliamos con el gremio? ¿O los reventamos a todos? Sangre, ¿no? Sangre pura y dura. Bueno, a ver qué te parece esto. Vale, explosión de aquí. Vale, esto no. Carlita, ¿qué te cuentas? Una por aquí. Le dio de refilón. 21, ¿eh? Qué panda de cabrones, cómo pegan. 21 no se ha metido, ¿sabes? Vamos a ver. Mira. Aquí ya petan, ¿eh? Cabrones. Relax, relax, vamos a ver. Aquí podemos meter una hostia bastante gorda. Pues eso. Le hemos dejado listo calisto, lo hemos dejado. Le metemos el Hex ya para el siguiente turno. Así como que no quiere la cosa. ¿Tú qué tienes? Vamos a matar al paladín, que el paladín destruye, tío. 18 de fuerza, ¿vale? Aquí lo tienes, para ti. Calentito. Y tú vamos a pegar una bendición. Señorita Shadow. Por fin la tenemos con el pelo blanco, tío. 2 partidas que he jugado y ninguna le puedo poner el pelillo blanco. One moment. Guardián de fe. El golpe divino. Bendición. Y vamos a meter una purita a sacarlas de nivel 2, por ejemplo. Tú, vente para acá. Proyectil mágico, 6.
Franco el aturdidor. Este se va a dormir aquí en el petate. Tienes aquí un montón de los otros. Y vienes a por mí, tío. Aprieta un poco, Pero no falles, hombre. Dale caña. Oh. No con furia porque al final nos luchan la cara, Nos ponen hasta arriba. $21 puntos. Vale. Tira por él. Ah, por el hechicero, que nos está reventando con los proyectiles mágicos. Madre mía. Madre mía. Chaval, vaya, este le hemos dado. Se da para hasta el reloj, chaval. Madre mía, qué hostia. Le hemos quitado 40, 48 y 2, 50 de vida. Estos nos marcan como en verde. ¿Eso querrá decir que pueden hablar? Ahora lo comprobamos con el hechizo ese de hablar con los muertos. Hombre, ven a quién tenemos aquí. A Franco el aturdidor. Pifia. Pero no pifies, hijo. Alma de Dios. Quedan 7 puntos de X. No está mal, Vale, hay uno que brille más. Para... Vamos a ver si funciona, Pues creo que sí. O sea, los cuerpos que brillan son con los que puedes hablar con ellos. Vamos a ver de dudas. ¿Quién eres? ¿Contra quién peleabas? ¿Qué buscaban aquí? Pegamos con su botín para 9 dedos. ¿Contra quién peleabas?
Intrusos. ¿Quién es el señor de piedra? Fury. Threat to everyone. Don't know. Something valuable. Fallen from the guild. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Vale. Nos han dicho algo del señor de piedra, de que es un intruso. The corpse regards you lifelessly. ¿Cuál fue el motivo de la pelea? Territory. Control. Smuggling valuables. Contrabando de objetos de valor. Vamos a ver si es verdad. Vamos a saquear todo. Observing. Espiar. Disguised. Stone Lord's thugs. Nos amenazan a todos. To us all. Arpista infiltrada. Infiltrated the guild. LOL, le hemos cargado una arpista. Bueno, daños colaterales, ¿no? Es lo que hay. Daga, danza brillante. Este objeto brilla con una luz resplandeciente que abarca un radio de 6 metros. Está guapa, ¿no? Me digo porque ese novato caraculo tiene tantas ganas de abrir hueco. Vale. Muele cadáveres. La pobre arquera Belicia. Si es que... ¿Quién te ha dicho? Busca el porras. La verdad es que le ponen unos nombres cojonudos, ¿eh? Book el porras. What path lies before me? What's in here? Pregunta, ¿habrá gente ahí en el barco? ¿O estará solitario? Si hay más peña... Open up. Vale, este no tiene nada. Aquí tenemos un pasaje. Espécimen de parásitos de azotamentes. Ven con papá. Ven con papá. Jarrón dañado. Granada de chatarra y metralla. Hostia. Pues tampoco habría gran cosa, ¿no? ¿No hay ninguna trampilleta o algo? No. Pues vamos. Vaya al peaje ese. Al pasaje.
todo completo ya. Salchicha de cerdo especial, anillo de corlanina, collar pulido y nota para Kairos. Hay que pillar todo, que se vienen builds interesantes. ¡Ojo! No cuánto cuadro. Cofre de madera. Madre mía, cuántas cositas, ¿no? Botas de protuberancias óseas. Vaya salto hemos pegado, ¿no? Vale, brumo vanililla, trozo de melón amarillo, nuez. No. Ven para acá, no te vayas, no te subas. No se lo digas a nadie. Vale. Lo tenemos, ¿no? Vamos a salir. Y el de brujo tenemos. Habrá que ir mirando cositas. Vale, vamos a ver. Vamos a hacer la subida, venga. Brujo nivel 10, hay que subirlo por lo menos al 11. Resistencia infernal, eliges un tipo de daño y obtienes resistencia a este. Puedes elegir un tipo de nuevo de daño cada descanso corto, perfecto. Trucos. En verdad es que no queremos otro. Es que ya tenemos el del brujo, ¿sabes? No queremos ningún otro impacto certero, si acaso. O meter ventaja en alguna tirada con... o ilusión, quizá. Que esta ilusión es una merda, así que conjuro, vamos a ver. Organizar monstruos, destierro, muro de fuego, contrahechizo, terror, hacer volar, forma gaseosa, patrón hipnótico. A ver, nuestro muro de fuego, es que nuestra función es destruir. No queremos nada más. Luego empírico está bien, bastante bien. Hambre de dar, buen hechizo de brujo también. Escudo de fuego. Yo creo que así vamos bien. Vamos bien con estos todos, en verdad. Sí. Acepto. Clérigo nivel 10. ¿Qué nos das? Interdicción divina. Taumaturgia, luz o crear llama. Luz. Montaje, golpe flamífero. Yo creo que vamos bien así, Si acaso el glifo custodio me gusta mucho. Vamos a quitar el glifo custodio, nos ponemos golpe flamífero. Este no está mal tampoco. Es que de daño, en verdad, nos vamos a quitar arma espiritual.
Así. Prueba de cuerpo. Tienes inmunidad al daño de veneno. No se puede envenenar ni te afectan las enfermedades. Vale. Momento sin armadura mejorado. Aspecto animal. Nos dejan ponernos otro. Vale, vamos a ver. Aspecto de bestia del oso. Tu capacidad de carga se duplica y tienes ventaja en las pruebas de fuerza. Puede estar bien. Presión por caída, no. Cocodrilo. No. Aspecto del aire. Puedes ver la oscuridad y tienes ventaja en las pruebas de percepción. Desangrándose o envenenado. Si ganas competencia contra supervivencia. Este puede estar guapo. Es un modificador de fuerza a las tiradas de ataque contra objetivos que te desangran envenenados. Y ganas competencia o este. Yo creo que mejor es esta. Para cargar más cosas. Yo creo que puede estar muy bien. Vale. Pues ya está. Vamos a hacernos un corto. Rested enough. Now, forward. Perfecto. Pues volvemos, ¿no? Volvemos a Revington. Vale, este es el circo, que lo haremos tranquilamente. Vale. Vamos a ver dónde estamos. Yo creo que hemos descubierto ya cositas, ¿no? Vamos a hablar ya con la tía. Investiga el tejado, ¿eh? Vamos a hacer la misión esta del tejado, que está guapa. Apoyar bruñido. Mira, aquí está en el fajo de cartas, ¿vale? Esta es la misión de las cartas. Así que si nos hemos chupado a nuestro oscuro pasajero, tenemos el poder este de volar. Tenemos pergamino. Lo suyo es hablar con animales. Y tenemos a Carlita, ¿no? Tenemos paso brumoso. Y luego para subir ya no tenemos paso brumoso. A ver cuánto nos quitamos. 32 de HP.
¿Cómo podemos hacer esto? Sin quitarnos... Tenemos caída de pluma. A ver, pluma. No. Podemos saltar y luego para subir, sí. Vamos a hacer eso, venga. That collar looks familiar. Something to do with Gale. Yeah. You notice the Tressum guards a shiny ring and stack of letters at its feet. Ese anillo que tienes ahí es muy bonito. ¿Qué vas a hacer con él? That's for me to know, isn't it? Me vendría bien un artefacto como ese en mi lucha contra el mal. Acrobacias, madre mía. Lol. Es normal. What manners! Good day to you. Sobre las palmas desaparecidas de la estafeta. What of them? I don't dirty my paws for anything less than pheasant, I'll have you know. Bueno, intimidación tenemos bastante. Bien. If I didn't know better, I'd think you were threatening me. Algo así, chiquirín. I ate the pigeons. Are you satisfied? I prevaricated before. Pigeon is my second most favorite meat. Las cartas son importantes, no debes comerte las palomas mensajeras. Si la de la paloma es tu segunda carne favorita, ¿cuál es la primera? ¿Verdad? Creo que sí que me intento. Creo que dice que su primera es la de la esta. Importance is relative. A letter may be important to one. Claro, tiene hambre, pues se las come las palomas. Es normal. But let's not get bogged down in semantics. I believe you were just leaving, weren't you? Ta! Intimidación, no que podemos hacer. I'd actually enjoy watching you try. But let's not allow our baser natures to prevail. In truth, I've grown tired of this rooftop anyway. I'll be on my way then. There are a few places in the city I'd like to visit. I might have sussed some interesting items I'd rather like to get my paws upon. If I find anything interesting, I might even be willing to barter. Might. Ta-ra. Away. Si encuentra algo interesante, estaré dispuesta a negociar, nos ha dicho. Sí, porque el anillo ese que tenía no lo tiene. No podemos subir, ¿no? Si nos teleportamos, viene con nosotros. A ver.
What to do? Menos todos menos Carlita. Está ahí en el tejado. Swift as my feet can carry me. Perfecto. Bueno, por la misión de las cartas ya las tenemos hechas. Ya hemos descubierto que el que se comía las palomas no era más que un gato. Un gato volador, mejor dicho. Vamos a hacer una paradeta aquí y vamos a vender cositas. ¿Eres quien vende el arma del herrero? No tienes tanto. Yo que tú iría a ver a tu jefe. Está pasando por un mal momento. Oh, all right. Yes, he doesn't like to be disturbed when he... Is there anything else I can do for you? Oh, yay! Vale, vamos a ver. Comerciar. Tenemos aquí todos los 4 estos. Bueno, tenemos que usar esto, que en verdad no está mal, los cubos de vacío estos. Como no lleva armadura, tenemos que ponerle una toga a la Ethel. Vale, pues ya está. Vamos a hablar con nuestro amiguito, ¿no? El de las cartas. Suppose you've stumbled across those letters yet? Encontré la carta, pero me resultó muy difícil. Me tengo que misioneros han subido, hombre. Que Carla se partió las piernas, al saltar de ahí. Yes, fine. Just give me the letters. Still sealed. Thank the gods. You've no idea the kindness you've done me. What a relief. Perfecto. 300 de oro. Bueno, no está mal. Great headline. Tranquilo, vamos a guardar. Tengo curiosidad por lo del gato ese, tío, con lo del anillo.
Never a dull moment. Our readers will be outraged. Ah, are you trying to get into the city? Got a minute to tell me about your experience at the gate today? ¿Quién eres? I'm Lens, roving reporter for the Baldurs Gazette. Vamos al periódico. Me deben enviar informar del drama que está ocurriendo en las puertas. He wants some fluff piece about the heroic steel watch keeping the mob at bay. Whether or not that's the truth or not. ¿Cuál crees tú que es verdad? That the refugees here are desperate, hungry, scared people. They're no Como tú lo eras antes, They ¿no? just want to be safe. I've heard the rumors. Absolutists marching from Moonrise Towers. Whole towns felled by strange curses. It's no wonder they ran. Of course, I can't write any of that. My editor only releases stories his friend Lord Gortash approves of, and he's very selective. Encanté de hablar con tu editor. At the Gazette's print house, though it's in the lower city, so you'll need to get past the gates first. Come to think of it, you remind me of someone he was writing a piece about. ¿Sobre qué he estado escribiendo? Tranquila, a mí no me gusta la prensa. Set the record straight before the ink is dry, so just... Now, if you don't mind, I've got some edits to make. Vale. This is front page material. Este es el camino. Sí, vale. No sé qué es esto. La cosa que viene ahora. ¿Recordáis en el acto 2? En el Underdark, en donde está la forja, que había unos gnomos que nos pidieron ayuda. Pues vamos a ver qué pasa ahora. Halt! By orders of Lord Gortash, refugees are no longer allowed in the city. Turn around. Vale, no soy ninguna refugiada. Well, do you have the means to support yourself? Brujo. Oh, cuento con la ayuda del otro lado. Si en algún momento necesito que me mantengan. I'm afraid Article 30.1.7 stipulates that religious or spiritual assertions cannot count towards one's proof of self-sufficiency. I will repeat, for the last time, soy brujo. Ni es espiritual ni lo otro que me has dicho. Then you don't need to be in the city. Next. Understand? Oh, Reese, outraged. We can't let you in. I thought we'd be safe in the gate. I heard the see the gauntlet for pros. We've got enough mouths to... Unauthorized access to the city is a serious offense. Surrender for sentencing, villain. Creo que venía ahora, ¿no? A ver. By the edicts of Lord Gortash, you are sentenced to death. Please comply. Lisiado, inmóvil, vaya por Dios.
Pues no nos ha saltado la cinemática, ¿eh? Un poco raro. Martillo de guerra, ¿no? Guacho. Madre mía. No podemos darlo, que lisiado inmóvil. Boots have seen everything. Vale, vamos a ver. Vamos a curar aquí. Madre mía. Nada, que es. Se ha empeñado. Se ha empeñado. El tío.
7 de vida. La de celo. Uno fuera. Vale, ¿qué te cuentas tú? Pero dale, por Dios. Madre mía, Carla. Estás pochita, ¿eh? Mira, te meto otro. Bueno, venga. Vale, perfecto. ¿Dónde tenemos otro? Aquí. Down the hatch. ¿Qué te parece esto? Pum, pum y pum. Pues no ha saltado, ¿eh? I've got a long road ahead. No ha saltado. These boots have seen everything. Pues vamos a ir nosotros. Vamos a pillar esto. Y vamos a ir nosotros a la guarida de ellos. No notemos nada por si acaso nos ven. Towards that cave. Vale. More for me. Vamos a guardar, no podemos esperar lo peor, ¿eh? Aquí, por ejemplo. Están aquí todos los gnomos de las profundidades. ¿Está el jefe o qué? El Filomen, Calderilla.
¿Dónde está? The boss is expecting you. El jefe te está esperando. Hasn't forgotten what you did for him at Moonrise. Eso, claro, efectivamente. Yo sabía que lo habíamos liberado. Mira la tuya. Voy a hablar con todos. El Barcus, mira, aquí está el Barcus. Shadowheart needs to speak to her more than I do. Better wait until she's free. My faith protects me. Still breathing, despite everything. At the ready. Seems like a good moment to talk. Look, unless you're an expert in steel watcher gyros. Vale, calderilla. It stopped, but it'll happen again. It keeps happening. The shivering, shaking, quaking. There's something underneath the city. Hay algo bajo la ciudad, dentro de la roca. Rock. But when I ask the stone why it shakes, I want to go home. Pues estás lejos de casa. You think I want my clan facing down one of those walking death machines with cutlery? Then leave me to my work. Only if you're quick. Granada cegadora, ciega un objetivo. Si es un cuerda acero o un ojo escudriñador, queda aturdido. Vamos a pillarlas, ¿no? Puede venir bien. Tus ataques sin armas implican un D4 de daño de trueno. Esto no está mal. Esfuerzo marcial. Bomba de humo. Flecha de polvo de humo. Así vamos bien. Mira la Filomena. You no look partes la misma. different when you're not trying to talk someone down from igniting a barrel. Chuck your questions at Wolverine. That's his job. I can make time for chat. Sí, pero no está el Wolverine. Rarete, ¿no? Ah, aquí está. Vale, 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 vale. Bomba de polvo de runas. Se puede robar, ¿eh? Ah, there you are. Good. We need to strategize. Wolverine is planning something. Lots of moving parts. I'm still... Parece preocupado. I am. I knew him rash, but this is unspeakable. Speak to him. Help him see sense. Someone has to. Vamos a ver qué se cuenta el amiguito. Let's see. Ropa de vagabundo desaliñada. Something good here, I hope. Tinte rojo. Good to see you. Wasn't sure you'd make it to the city. Regretting it yet? ¿Tienes arrepentido ya? I spent a lot of time thinking of worst-case scenarios while I was locked in that cell you plucked me out of at Moonrise. I didn't imagine anything as bad as this. The Gondians have handed Enver Gortash the means to bring about the end of liberty in Baldur's Gate. And the citizens have rolled out the red carpet for the new tyrant. Resistance fighters are few and far between. My iron hands, what's left of the Harpers, and you, I hope. Vale. Estoy contigo, Gortas es hombre muerto. Tengo mis razones para acabar con él. As long as our objective is the same, the reason doesn't matter to me. We have a common enemy. But neither of us gets what we want until we deal with our biggest obstacle.
The Steel Watch. They're a threat to you, me, and every man, woman, and child in this city. They act all civilized, servants of the people, but they only serve one man. When he becomes Grand Duke, it will only get worse. Laws will change, freedoms will vanish, and soon you'll be accused and sentenced before you've even committed a crime. Tranquilo, tranquilo, madre mía. Gondians are to blame for all of it. Vale, pero ¿por qué culpas a los gondianos? They invented the Steel Watchers, and they're building an army of them. They've always been happy to provide their technology to despots in exchange for a stipend and the freedom to work in peace. They would have licked Saravok's boots, given a chance. And now they'll kiss Gortash's ring while this city screams. I had a plan to put a stop to them. But the way things are now, if we stick our heads above ground, the Watchers are on us like flies on shit. Vale. Tiene un plan para detenerlos, pero tal y como están las cosas ahora, si llamamos la atención, los vigilantes vendrán a nosotros como las moscas. La ciudad tampoco es muy segura para mí. Neither was Moonrise. And look how that turned out. Sí, tengo un don, pero el don de abrirse a hostias por ahí. O sea, pero que la ciudad es jodida para mí, sí, claro. Que me abro a hostias siempre, sí. ¿Cuál es el plan? Eliminar la amenaza. In this case, the foundry where these atrocities are produced. The Gondians are ingenious, but we're more than equal to them. There's nothing they can build that the Iron Hands can't tear down. I've built something unique for just that purpose. A rune powder bomb. First of its kind. Ni siquiera 50 magos puestos hasta arriba de urdimbre pueden desencadenar este poder explosivo. Get the bomb inside the Gondian facility, and boom. Problem solved. Wilbring, please. This is too far. Everyone in the foundry would be killed. Quiet, Barcus. The adults are talking. Barcus tiene razón. Esto suena a asesinato en masa. It's liberation. The Gondians picked their side the minute they took orders from Gortash. If they had any courage, they'd have refused him and died like heroes, spitting in his face. Now they'll die like the dogs they are. Qué cabrón, es el tío este. El Gulbenmonger este. Gulbenmonger, vamos a llamarle, de ahora en adelante. Gorta es el enemigo, no los gondianos. Hallaré otra forma. Más convencido, dame la bomba y acabaré con la fundición. Me pondré en contacto con los gondianos. Tal vez entren en razón. That's what I've been saying. There may yet be a peaceful solution. Fine. You want to try flapping your gums in the belly of the beast? Be my guest. But their idea of diplomacy is a steel fist shoved where the sun don't shine. So take the bomb. Just in case I'm right and you're wrong. De acuerdo, la llevaré, pero solo lo usaré como último recurso. As long as you see sense, I don't care when you see it. The foundry is in the lower city, down by the docks. Beautiful building, belching smoke into the sky day and night. Getting inside won't be easy, but when you do, place the bomb at the heart of the facility. Get yourself back to street level. The streets will be clear of watchers in no time. Vale, nos han dado la bomba nuclear. Que quieren que matemos a todos. Madre mía. Está grillada la cabeza, Careful! Lots of open flames down here. I don't want that bomb close to any of them. What is it? Seguro que es la única forma. Yes. I wouldn't have asked you if... Haciendo una receta, ¿qué te parece?
Es un fanático, no piensa en la vida de los inocentes. Creo que aquí hay más de lo que parece a simple vista. You'll hear no argument on that score. But they are inventors, just like us. They're snickety and self-important too. Pues claro que sí, But we hombre. all have our moments. Something is wrong, very wrong. Please, speak to them before you do anything. They deserve a chance to plead their case before being blown to pieces, don't you think? Creo que a Gulgrim le gustaría saber que le está socavando, eso no. Tienen que morir Barcus. Hablaré con ellos. That's all I ask. Questions first, violence later. And only if absolutely necessary. En verdad, el Barcus sería mejor jefe que el retrasado este. Que el Culvermonger. Porque eso de coger y reventar todo y a tomar viento es un poco fuerte, la verdad. Vale, bien. Locked. But there's no keyhole. Must be a switch or something nearby. Interruptor hemos dicho, vale. Okay, interruptor. Perfecto. Ahora me voy a reventar, ¿qué te parece? Mira dónde tienen esto guardados, Qué fuerte. Por cierto, hemos pillado una skin. ¿Cómo será? Vamos a ponerla a ver. Oye, pues no es fea, Tiene su este. Vamos a ponérsela. No sé, a Sadu, por ejemplo. A ver. ¿Cómo le queda a Sadu? Sí, le queda chulo. Vamos a ponerle este, venga. Así va cambiando. Vale, hemos hecho lo de las cartas. Hemos descubierto cositas sobre el asesino del padre Lorgan. Es la bomba de polvo de runas, capaz de destruir la función de guardia. Algo se ha dejado claro que hay una forma pacífica, simplemente de tratar a los jondianos. Sí, vamos a ir por la diplomacia de primera mano. Si se tuercen las cosas, bueno, pues siempre se puede hacer las cosas a golpes, ¿no? Pero de momento vamos a ir diplomáticos por la vida. Por eso somos brujos, ¿no? Por eso tenemos el piquito de oro. Si fuéramos otra clase, pues bueno, pero siendo brujo, podemos ir por esa vía. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos lo de la iglesia, que ya hemos inspeccionado un poquito, tal, vale. Aquí tenemos a la tía esta. Que se han hecho que tenemos que ir a la Gaceta, que es como un periódico local. Vaya, menudo estropicio me has hecho aquí, Madre mía. Vale. ¿Hemos pillado este campo? ¿Este teleport? Sí. Vale, pues vamos a ir al campamento. Y vamos a echarnos una siesta. ¡Ojo! ¡Hostia! Mira quién es. Queen Blacketh. Scrum. La cabrona de Blackie. And still you speak my name. I've seen the captive Orpheus with my own eyes. Spoken to Shestil Kithrak Voss. You lied to us. Enslaved us. The betrayer Voss lies! No grites, me vas a dejar sordo. I have only a moment, and you, Hashalak, will listen. We are Githyanki,
We move mountains. We snuff out stars. We shake the plains. The traitor Voss has lied to you. The heretic prince would shatter us in an instant. The great dominion shrunk to the head of a pin. Can this be true? Is the Githyanki prince really a threat to his own people? Or simply a challenge to Vlaakith's rule? Return to the astral prism. Slay Orpheus the Pretender. Serve me, and I will ascend you. You will be no mere warrior, nor Kithrak. You will be Barta Vlaakith, commander of dragons. My only, my chosen. A final chance. Kneel before me. Make your promise. Lae'zel's thoughts become yours. The sight of Orpheus looms over her mind. Voss's words echo within it. She means to forever turn her back on Vlaakith. Claro, claro. En verdad es una tipa. Estará bien ver qué pasa con toda la trama esta. Y a ver qué pasa con la Vlaakith esta. Pero vamos a intentar salvar a... Aguanta, en verdad nos ha mentido, nos ha tratado como unos perros. Pero también estaría bien saber qué es lo que pasa con... Si le damos que sí, ¿sabes? ¿Os imagináis? Saber qué es lo que pasa realmente con todo este embrollo. Nosotros vamos a decirle que no creo en las mentiras, porque nos ha estado mintiendo desde siempre. Nos ha intentado matar, nos ha hecho de todo. I gave you my faith, and you called me traitor. I gave you my life, and you ordered your knights to hunt me. I have witnessed too much, and you have given me too little. Es la razón. Finally, I can see. Orpheus nos ha tratado súper mal, nos ha hecho de todo. I will hear his creed. This is my word. Your word is nothing. You are nothing. The Kithraki will win you. I will tear your flesh from your bones and devour your skull's marrow while you beg for death. I will consume you. I will unmake you. ¿Qué te parece, Madre mía. Venga, te está liando. Vlaakith nos ha aparecido en el campamento y le ha hecho la oferta a la Ethel. Si mata a Orfeo, hará que la Ethel ascienda a plano astral y lo honrará como su elegida. La Ethel la ha rechazado. Alguien quiere hablar contigo. Uy. La Ethel quiere hablar con nosotros. It is done. There is no going back. As long as the Undying Queen reigns, I am never to soar unbound over the astral sea. Never to cross the one in the void. As it should be. Better a short life built on truth than immortality woven of lies. Better to unite the Githyanki under a prince who would free their minds and honor their bodies. So why do I feel so bitter? Vale. Sabiduría. Conectar con el paraíso de la Ethel y explorar lo más profundo de recoger de sus emociones. Explicación. Reflexionar sobre el pasado y el presente de la Ethel. Que si fallamos la tirada, a lo mejor. Y no la ten fe en Orfeo. Él te dará todo lo que querías. Yes. From doubt rises certainty. Orpheus, the prince of the comet. He is living truth,
Undeniable. I will have a home in Tunarath yet, and Orpheus will be the light that guides me there. I have been born anew in Gith's son, my savior. And so, from the old battle cries is birthed another. Shma Salar Orpheus, Ma Stilna Forgen in Yeri. Orpheus's will above all. May the comet blaze my path forward. Vale. La voluntad de Orfeo se la absoluta, que el comete trace mi senda. Orpheus's freedom is my want and my need. To deny his freedom would be to deny my own. There will come a time when I can think about myself beyond the Lich Queen who enslaves the Githyanki and the prince who would liberate them. But that time won't come until the Prince of the Comet flies again. Vlaakith's left hand and her right. Commander of all dragons, chosen of the Queen Regent. Not since Vlaakith I has a Bart to Vlaakith been another empty promise. Only a naive fool would believe otherwise. The kind of fool I was not so long ago. ¿Y ahora qué? We find Voss at Sheres's caress and retrieve the key to releasing the prince. Orpheus Tough Kinazin. Vale. Perfecto. Seems simple enough. A ver si salta cinemática. Sí, salta cinemática. How did you? Oh, it's you. I must have let my mind wander. Enough for you to wander in. Forgive me. I am drained. Ever since you killed Ketherick and took his netherstone, the Chosen's control of the brain has been brittle. It's rebelling against Orin and Gortash, fiercely. I suspected that when we took Ketherick's stone, the brain would begin to break free. Those brain quakes confirm that my suspicion was correct. I do not know what happens now when it receives their orders, and I do not dare guess. You feel the Emperor's fear as if it were your own. An elder brain enslaved is one thing. An elder brain unleashed will be the end of everything. Beautiful, isn't it? The mighty Prince Orpheus, contained in submissive slumber. Qué cabrón, lo tiene ahí. I may as well sit a while, now that you are here. Your company isn't unwelcome. Vale. ¿Qué estás haciendo? Trying to guard us. The brain is restless, but I am distracted, and my lack of focus is endangering us. I'm haunted by memories. They are relentless. No puedo pensar en nada ni en nadie más. O sea, ¿en qué estás pensando? Duke Stelmane, or en la duquesa Stelmane. As I knew her. I wasn't ready for her death. You thought you were my first ally. Far from it. I have long sought the allyship of others. It is the only way to succeed. Though my relationship with Berlin was different from my relationship with you. Vale. I see that you are unable to let that go. But do not forget that I trusted you with my life, as you trusted me with yours. Manipulation or not, we need each other.
My relationship with Berlin was similar in this regard, though less dramatic. In life, she was my business partner, back when we ran the Knights of the Shield. A difficult task for a mind flayer. Duke Stelmane trusted me, and the city trusted her. I conceived the plot, but Berlin took center stage. It was she who met with the merchants, politicians, and patriarchs. It was she who negotiated deals and signed off on agreements. Her rooms played host to the most important conversations in the city. Together, we brought order to chaos. At its height, everything that happened in that city went through the shield. Through us. I could not have done any of it without her. Just as I cannot do any of this without you. But now, she is gone. Vale. Astute as ever. You think that mind flayers are soulless husks who feel nothing. Berlin no creía al principio. First. You are wrong. Feeling is vital to the pursuit of anyone's goals. Even the mind flayers. Like you, mind flayers know fear. Like you, we crave recognition. But unlike you, unlike the others of my kind, I am no slave to either. My end is and always has been freedom. Berlin understood this. Berlin became my freedom. Esto ha sido esclarecedor. I am glad you were able to learn something. Another quake. The brain is rebelling again. I need to focus. Vale, le hemos mentido y hemos intentado dar un poco de coba. Porque si te pones un poco a las malas con él, te da un poquito de por saco luego. Así que pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos. Hasta luego.